muchísimas gracias a los asistentes por acudir, porque a lo mejor son temas que ya conocen. He intentado, porque el año pasado tuvimos una charla similar, poner datos más recientes y espero poderlos explicar bien para que vean un poquito cómo está evolucionando este área. Y para empezar he puesto esta gráfica que probablemente ya conocen. Es un editorial que se publicó en el New England Journal of Medicine en septiembre del 2002, hace 12 años. Jean-François Bach es un pediatra francés que a lo mejor ustedes conocen, es un pediatra del Hospital Necker, que es un especialista en alergias. Le pidieron una editorial y él en esa editorial planteó la situación que está viviendo Europa y Estados Unidos con respecto a las enfermedades infecciosas y respecto a las enfermedades que afectan al sistema inmunitario. Las enfermedades que ahora estamos llamando enfermedades crónicas no transmisibles, no comunicables. Y se ve como en la segunda mitad del siglo XX se dispara la esclerosis múltiple, que se duplica en su incidencia cada década. Se disparan las alergias, el asma incluso, las alergias. El 40% de los niños que ahora nacen en Europa presentan eczema atópico. El 18% de los jóvenes europeos ha sufrido por lo menos algún ataque de asma. La diabetes tipo 1, el sistema inmune destruye las células productoras de insulina. La enfermedad de Crohn, estamos observando cómo la enfermedad de Crohn la vemos ya en niños de 10 años, la colitis ulcerosa, que antes era desconocido, y en España también, o sea, cómo esto está. Y son enfermedades que realmente no podemos controlar, no sabemos por qué vienen, no podemos controlar. En cambio, las enfermedades que sabíamos curar, la fiebre reumática, las hepatitis, o que podíamos curar o prevenir con vacunas, las enfermedades infecciosas van desapareciendo, incluso pues, desaparecen del todo en algunos países, pues, tanto virales como las clásicas infecciosas. O sea, haciendo historias hace años, a lo mejor cuando ustedes hacían la residencia, o por lo menos cuando yo hacía la residencia, el antecedente de fiebre tifoidea prácticamente siempre estaba. Sí, tifus, ahora no hay nadie que haya pasado un tifus, ¿no? O sea, esto ha cambiado radicalmente. Y esto se lo pidieron que lo comentara en relación a un artículo que se publicaba en el mismo número del New England Journal of Medicine, que llamó muchísimo la atención, que es un artículo en el que un grupo de investigadores, también pediatras, expertos en alergias, del sur de Alemania, de Baviera, y de un grupo que colaboran con Austria, observan, hacen un estudio amplio en niños que proceden distintos tipos de alergias y observan una cosa curiosísima, que es que hay una relación inversamente proporcional entre la incidencia de rinitis alérgica, hay fever, en estos niños, en la población que estudian, y la cantidad de endotoxina que se encuentra en su colchón. Los niños en los que hay más endotoxina, y fíjense que además es una escala logarítmica, estamos hablando de grandes cantidades de endotoxina, muy poca incidencia en esos niños de rinitis alérgica, de síntomas de rinitis alérgica o de sensitización a distintos alergenos. Es una curva inversamente proporcional. Es decir, que cuanto más sucio está el colchón donde duerme este niño, menos alergia. Que esto es uno de los datos. La higiene hipótesis ya se hablaba de ella años antes, pero es uno de los datos que bruscamente hacen pensar. Y Jean-François Bach, en esa editorial que se den, verán que él discute todo el sistema inmunitario y piensa: necesitamos volver a infecciones controladas. Necesitamos, no hay que volver no hay que tener las cosas sucias, hay que tenerlas limpias, pero hay que tener infecciones. Necesitamos volver a las infecciones controladas. Pero durante los mismos años hay una investigadora en Inglaterra, que es Fiona Powry, de la que probablemente han oído hablar también. Fiona Powry desarrolla una serie de experimentos que llevan a descubrir los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores son expansiones clonales de linfocitos en respuesta a antígenos concretos que la célula presentadora de antígenos identifica como no patógenos, y estos linfocitos
son antiinflamatorios. Y son los que hacen que, estando plenamente siempre en un contexto, vivimos en un contexto microbiano, estamos en la piel, los ojos, en todo nuestro cuerpo, en todo lo que tocamos hay bacterias, en un contexto tremendamente microbiano no tenemos inflamación porque hay toda esta masa de células reguladoras, tolerantes, activas, que hemos ido formando a lo largo de la vida, especialmente en los primeros años de la vida, porque la mayoría de las células T reguladoras que tenemos son células inducibles. Hay algunas células constitucionales, pero es menos de un 5%. Dependen de esta interacción entre célula presentadora de antígeno y linfocito naïf en la mucosa intestinal, como y luego veremos de eso. Y entonces, con esto se modifica la higienes de la hipótesis como la higienes de los viejos amigos. Y es una hipótesis en la que se piensa que el contacto ancestral desde el hombre neandertal que hemos tenido con bacterias es el que ha hecho que nuestras células presentadoras de antígeno hagan siempre que haya una gran masa de células T reguladoras que están generando una supresión persistente del sistema inmune. Y en este contexto de supresión persistente es fácil que el sistema inmune no se equivoque al coger, por ejemplo, los antígenos de las células mielínicas de la médula espinal y no los rechazan, o las células de Langerhans del páncreas, o el gluten. Hay un contexto de regulación que permite que en este contexto de regulación el sistema inmune también sea tolerante de estos alergenos, del gluten. Es decir, que de algún modo se recapitula o se vuelve a replantear de otro modo la hipótesis de la higiene, diciendo: no necesitamos volver a las infecciones, pero cuando hemos combatido las infecciones hemos puesto unas condiciones al mundo microbiano en que han desaparecido probablemente muchísimas bacterias que ancestralmente estaban con nosotros y no nos hemos quedado limpios, estamos llenos de bacterias igual, pero hemos generado otro tipo de bacterias que son resistentes a los sistemas que nosotros tenemos de limpieza. Con los sistemas que tenemos de limpieza, los antibióticos que tenemos, hay unas células, hay unas microbianas más resistentes y estas son nuestro entorno microbiológico. O sea, en 50 años hemos cambiado el entorno microbiológico que tenía el hombre desde sus 100.000 años de existencia. Es una hipótesis. Pero ya veremos que hay muchas cosas que en los últimos años nos están haciendo ver que esto encaja. O sea, el problema no es que necesitemos infecciones. Una de las cosas, por ejemplo, que se ve es que los niños que tienen muchas infecciones respiratorias también luego tienen más ataques de asma. O sea, las infecciones no curan, no necesitamos volvernos a infectar, pero a lo mejor sí que necesitamos volver a esa microbiota ancestral. Y esto es un poquito el tema en el que tendríamos que hablar. Nuestro cuerpo está plenamente habitado por bacterias en todas las superficies que están en contacto con el exterior. Tanto la piel como toda la mucosa del tubo digestivo y las cavidades como la boca o la vagina en contacto con el exterior. Y estas bacterias que antes pensábamos que era un lastre, eran parásitos que llevábamos encima, ahora nos hemos dado cuenta de que no exactamente es así. Y uno de los ejemplos más claros, y vale la pena revisar, son los herbívoros. Fíjense ustedes, la vaca para nosotros es una fuente de aminoácidos esenciales, porque nuestro hígado no puede sintetizar los aminoácidos esenciales que necesitamos para las proteínas. Y entonces, ¿dónde lo conseguimos? Pues con los lácteos, con los yogures, con los quesos, con la carne de ternera. Es una de las mejores fuentes de proteínas de alta calidad por tener muchos aminoácidos esenciales. Pero la vaca no come proteínas, es un herbívoro. La vaca está comiendo gramíneas de estas. Estas gramíneas no tienen aminoácidos esenciales, estas gramíneas no tienen proteínas de alta calidad, tienen proteínas de muy baja calidad, son prácticamente celulosa. ¿Cómo consigue la vaca toneladas de proteínas por el peso que tiene y la leche que produce cada día? Pues lo consigue por las poblaciones bacterianas que tiene en el rumen, que es un estómago muy complejo, con un vaciamiento gástrico que dura más de 2 días, y en el que se degradan las células vegetales, que son carbohidratos complejos, y los nitratos del suelo se reducen a amonio, y con esto empiezan a crecer estas comunidades microbianas
sintetizando proteínas de todo tipo. De tal manera que proteínas que no han entrado por la boca son proteínas que luego sí que salen al duodeno y absorbe con sus lipasas, con sus proteasas, sus tripsinas, absorbe la vaca y ya está. La vaca, que no tiene capacidad tampoco de sintetizar aminoácidos esenciales, es nuestra fuente de aminoácidos esenciales gracias a las comunidades bacterianas. Este es un ejemplo de simbiosis muy claro en la naturaleza, pero no todo es eso. No todo es eso, porque los no herbívoros, como por ejemplo los ratones, también son distintos si están colonizados o no colonizados. Este es un experimento que se hizo muy famoso de Frederick Baggett en el 2004, en el que aquí se ve la grasa corporal que acumulan unos ratones germ-free, es decir, que no tienen ninguna bacteria. Han nacido y vivido en aisladores y no están en contacto con bacterias. Estos son convencionales, son ratones que nacieron a la vez, pero sí están en contacto con microbiota y tienen heces y bacterias normales desde que nacieron. Estos nacieron como germ-free, pero se les recolonizó, se les dio después heces de estos y son animales recolonizados, pero que nacieron como germ-free. Y entonces se ve que estos animales acumulan menos grasa. Pero lo curioso no es que acumulen menos grasa, sino que comen más. Esto es la cantidad de comida que consumen los gramos por día, que esto tiene mucha experiencia el doctor Videla, que hacía muchas dietas. Comen más y acumulan menos energía. Y no es porque estén en un estado hipertiroideo catabólico, porque entonces consumirían más oxígeno, también consumen menos oxígeno. O sea, no es un problema de hipercatabolismo, sino es un problema de que en estas ratas, en estos ratones, no se transforma bien todo lo que comen en energía. No recuperan toda la energía que tiene esa comida para ellos, porque les falta la flora. En cambio, cuando se les convencionaliza, cuando tienen una flora normal, se normalizan. Es decir, que cuando se reintroducen bacterias microbiota, tienen ya la capacidad de recuperar toda la energía de la comida. O sea, este es un dato que llamó muchísimo la atención. Y hay otros datos previos, como por ejemplo este también es un ratón germ-free. Esto es el estómago y todo el intestino delgado, y este es el colon del ratón germ-free, el ciego y el colon más distal. Y este es el germ-free, perdón, y este es un ratón con una flora convencional. Y entonces lo que pone aquí es que antes de sacrificarlos, 6 horas antes se les ha dado un tinte carmina, un tinte de carmina por la boca, y aquí se ve que este tinte ya ha desaparecido del estómago, ha habido vaciamiento gástrico, ya está en los tramos distales del intestino delgado y está sobre todo en el colon. Y que además el intestino es mucho más largo. En el animal germ-free, el que no tiene bacterias, todavía hay tinte en el estómago, todavía hay tinte a lo largo del delgado, y el delgado es mucho más pequeño, y también hay tinte en el colon, y se ve un colon muy anormal, un colon muy dilatado. Estos animales tienen un trastorno de la motilidad, tienen un megacolon tóxico, no es un megacolon tóxico, pero sí es un megacolon. Fíjense el ciego que tienen, este es el germ-free, tienen una alteración de la motilidad con gran estreñimiento. Y tienen además menor desarrollo del intestino delgado, menor superficie absortiva, que explica los experimentos que hemos visto anteriormente, que la misma comida les da menos energía a ellos porque tienen menos superficie, y un trastorno de la motilidad. El intestino no tiene este patrón periódico de vaciamiento gástrico y los procesos interdigestivos en el que va pasando. Es decir, que hay unos efectos tróficos de las bacterias que viven con nosotros, en los mamíferos, y que ayudan al desarrollo corporal. Pero hay algunos ejemplos aún más sorprendentes. Fíjense ustedes, esto es un ratón, este es Specific Pathogen Free, que quiere decir que es un ratón que tiene una flora normal sin patógenos. Un ratón colonizado normalmente, pero que es el único que está descartado que haya patógenos. Y este es un ratón germ-free. Y esto se le ha puesto en una jaula y con una cámara se ha grabado el recorrido del ratón por esta cámara. Y entonces, en los puntos azules, que es el marrón es el trazado de cómo se está moviendo por la jaula. Y los puntos azules es donde el ratón se para. Y fíjense que en los 10 minutos da muchas vueltas, y se para en muchos sitios, pero a los 30 o 40 minutos que ya conoce el sitio del ratón, ya no se paran en el centro, se para solamente en las esquinas. Que esto es la conducta natural de un ratón. Un ratón tiene que evitar los depredadores, y por tanto, si soltamos un ratón en esta habitación, se irá a las esquinas, que es donde está protegido, y raramente cruzará del lado, o si lo cruza, irá corriendo porque es donde tiene peligro.
Este es el ratón germ-free, bueno, y a la hora prácticamente ya no se arriesga, está quieto. El ratón germ-free se mueve mucho más al principio, se sigue moviendo, se sigue parando, incluso a los 60 minutos. No ha aprendido, no tiene una conducta normal, es más hiperactivo y además tiene una conducta anormal. Y esto además se relaciona con unos aspectos muy curiosos, que es que en su cerebro hay menor expresión del Neural Growth Factor, del Brain Derived Growth Factor, hay una maduración cerebral distinta. O sea, fíjense, el hecho de estar colonizados con bacterias influye en cómo se desarrolla el cerebro, influye en la conducta que tienen estos animales y cómo se mueven. Es decir, que esto también abre, estos son unos experimentos además que estos se hicieron en Estocolmo, pero se han repetido en Canadá, se han repetido en Irlanda, y ahí tenemos distintos datos, y se ha visto a lo mejor la conducta social, distintos aspectos en estos animales que, bueno, nos llaman la atención de que realmente sí que hay unos efectos tróficos de estas bacterias que viven con nosotros. Y entonces, con estos experimentos y distintos se definió cuáles serían las funciones de la microbiota, que serían, por un lado, la fermentación de los sustratos no digeribles, y de ahí se recupera energía como ácidos grasos de cadena corta, de ahí se producen vitaminas, de ahí se absorben iones, de ahí se producen también aminoácidos, veremos en los humanos. Tiene una función defensiva. El estar colonizados por las bacterias normales hace que cuando viene el inóculo de un patógeno no tenga nichos accesibles, o sea que los ratones germ-free con un mínimo inóculo sufren la infección. En cambio, los ratones colonizados necesitan un inóculo mucho más grande para tener la infección, y esto que es el aspecto que menos conocemos, que son las funciones tróficas. Esta interacción de las bacterias con el epitelio, se han visto ya varias cosas, pone en marcha expresión de genes en el epitelio, secreción de mediadores neuroendocrinos del epitelio que tienen efectos en el cerebro, que tienen efectos en la fijación de grasa en el tejido adiposo. Y se está estudiando y es donde tenemos probablemente mucho más que aprender, estas funciones tróficas a distancia que hacen las bacterias que colonizan el intestino, y una de ellas muy importante es el desarrollo del sistema inmune. La presencia de bacterias en el intestino ayuda a desarrollar el sistema inmune y encaja con lo que hablábamos al principio, que es lo que ayuda a que se expandan estas células reguladoras que hacen que el sistema inmune esté bien integrado en un entorno complejo y que sepa cuándo hay que rechazar y cuándo hay que tolerar. Toda esta historia aplica al ser humano, sí que aplica al ser humano, y por un motivo muy claro, porque tenemos colon. El colon no lo necesitamos para hacer la digestión. Ya saben ustedes que la digestión la hacemos con el estómago y la absorción con el estómago y el duodeno, que están los enzimas pancreáticos, se hace toda hasta el ilion terminal. A partir de aquí ya hemos absorbido todo. De hecho, tenemos muchos individuos con ileostomía y nutriéndoles bien tienen una función. Pero fijaros, el diseño del cuerpo humano incluye 1,5 metros más a temperatura de 37 grados, donde se guarda la basura y donde está 2 días la basura. El tiempo de tránsito del colon es de 2-3 días, por lo menos de un día, es variable de persona a persona. Y en un contexto en el que damos de comer, porque aquí llega todo lo no digerible, damos temperatura, las bacterias no tienen capacidad de mantener su propia temperatura, y damos hábitat y nutrición a unas bacterias que además son anaerobias. Del globo terrestre desaparecieron las bacterias anaerobias porque cuando se creó la capa de oxígeno. Y estas bacterias anaerobias viven en los intestinos de los animales, incluyendo, por ejemplo, los gusanos, los animales más complejos y los menos complejos. Los insectos también tienen bacterias anaerobias. O sea, es un modelo que se repite en casi todos los animales multicelulares. Y fíjense, lo más interesante es que todo esto depende de la cantidad de fibras o de vegetales no absorbibles que llegan aquí, es la entrada positiva que hace que crezcan las bacterias sacarolíticas, que son las que producen ácidos grasos de cadena corta, butirato, vitaminas. O sea, aquí la bacteria produce vitamina B12 que se absorbe aquí, y cuando no llegan estas fibras, estas bacterias no desaparecen. Lo que proliferan son las bacterias que viven de la descamación de las células del epitelio, las bacterias putrefactivas. La fermentación anaerobia de proteínas se llama putrefacción
porque tiene un olor característico por el sulfídrico y por los productos nitrogenados de la putrefacción del amoníaco, del amonio, ¿no? Es decir, que si tomamos muchas fibras, si hay mucho componente no digerible, la zona sacarolítica se expande más. Y esto lo hizo también el doctor Videla en un experimento en nuestro laboratorio hace unos años, probando probióticos. Veía como el pH se expandía hasta el final cuando había grandes cantidades de un prebiótico, y en cambio cuando había menos cantidades, toda la zona acidificada, porque los ácidos grasos de cadena corta acidifican solamente esto. La parte distal es donde siempre hay proteólisis, por lo tanto cambia un poco la composición, son bacterias más proteolíticas, y es donde lo que se ha relacionado que esto puede tener que ver con los pólipos y con trastornos en el epitelio intestinal. Bueno, todo esto es interesante y fíjense, una de las cosas, un experimento que a mí me parece muy interesante, es un experimento en voluntarios sanos en Alemania, a los que por vía oral se les da amoníaco marcado con nitrógeno 15 o urea marcada con nitrógeno 15, se les da por vía oral, luego se recogen muestras de sangre, y en estas muestras de sangre se ve que estos marcadores están en aminoácidos esenciales, que nuestro hígado no sabe fabricar. Es decir, que ha habido algunos enzimas por en medio que han utilizado este nitrógeno y lo han convertido en treonina y liosina. Y además, el cálculo es que son 8 o 10 gramos de lisina y de treonina que derivan diariamente de las bacterias que tenemos en el intestino. Es decir, que las bacterias que tenemos en el intestino también producen aminoácidos esenciales para nosotros y aminoácidos también no esenciales. O sea que el marcador se recoge en aminoácidos que nosotros no tenemos la maquinaria enzimática para sintetizarlo. Y el aspecto importantísimo es que esos folículos linfoides donde se inducen las células T reguladoras o las células efectoras TH1, TH17, TH2 que rechazan antígenos están sobre todo en el intestino delgado, sobre todo en el ilion distal, las placas de Peyer, que son una serie de folículos linfoides asociados, o sobre todo el intestino grueso, donde hay 30.000 folículos linfoides aislados. Es decir, ahí está la ventana del sistema inmunológico para el reconocimiento del mundo microbiológico exterior. Ahí es donde nuestro sistema inmune va aprendiendo, va reconociendo, va aprendiendo a tolerar y va aprendiendo también cuando no hay que tolerar y cuando hay que rechazar, cuando hay que inflamarse. Es decir, que todos estos datos nos pueden ayudar a entender en el futuro estos aspectos de la medicina que no sabemos resolver. Y el gran problema ha sido que conocemos muy poco sobre la microbiota intestinal. Conocemos muy poco sobre la microbiota intestinal porque la mayoría de las bacterias, aunque se ven en el microscopio, no son cultivables. Se puede coger en un porta y poner una muestra de heces y muchas de las formas que se ven ahí luego no se pueden cultivar. Entonces, lo que nos ha ayudado mucho ha sido, en el fondo, el proyecto del genoma humano. Con el proyecto del genoma humano, al final del siglo XX, se desarrollaron sistemas de secuenciación masiva de alta productividad, de alto rendimiento, y con esto, ahora lo que se está haciendo es de muestras humanas, muestras de heces o muestras de piel, o de lágrimas, de líquidos, pues se extrae el DNA y este DNA se pasa a secuenciar. Se secuencia un gen que es solamente bacteriano, y esto ayuda para la taxonomía, porque las secuencias de este gen están en bases de datos. Cuando tú tienes la secuencia del gen, en Internet vas a la base de datos, pones tu secuencia y te contesta y te dice esto es un Bacteroides crispatus, o te dice exactamente la bacteria que es. O sea, puedes conocer la taxonomía de la bacteria sin cultivarla. O se pueden hacer otras cosas más complejas, que son secuenciar todo el DNA que hay en esa muestra, y entonces puedes ver también toda la capacidad genética que tienen esas muestras desde el punto de vista de saber qué vías metabólicas incluyen las bacterias que hay. Incluso también se puede mirar el RNA y se pueden ver qué bacterias qué genes se están expresando en la flora intestinal de una persona concreta en un momento dado. Bueno, esto es la tecnología que se ha puesto en marcha. Y por ir un poquito a los datos así más esenciales, lo que se ha visto, por ejemplo, este es del estudio MetaHit, que es secuenciando 400 muestras de 400 individuos que eran de Barcelona y de Copenhague en este caso, se vio que la mayoría de los genes se pueden identificar como genes bacterianos. Esto es una escala logarítmica. Hay muchos que son arquea, que es una forma de vida, una división de la vida distinta que las bacterias, parecida a las bacterias. Hay hongos,
todo el mundo nosotros tenemos eucariotas que son levaduras y hongos, hay protozoos, hay virus y fagos, y además en un porcentaje hay de entre 5.000 y 50.000 genes virales en cada persona. Pero lo más llamativo aquí es que hay todavía un porcentaje, este es 1.000.000, en este catálogo, que es un catálogo, en ese momento era un catálogo de 3 billones de genes, hay 1.000.000 de genes no clasificables, o sea que por su estructura no podemos saber si son bacterianos, si son arqueas, si son hongos o si son protozoos. Aquí hay genes que no sabemos exactamente qué son, pero sabemos que son bacterianos. Es decir, que estos son datos de 2010, pero no han cambiado muchísimo. Todavía tenemos un gran número de genes no clasificados en la flora intestinal humana, y esto nos hace entender la importancia de todo esto. Bueno, entonces, lo que se ve es que cada persona como media tiene 600.000 genes, que es lo que llamamos en el intestino, el metagenoma del intestino, o sea, los genes que viven con nosotros y trabajan con nosotros, pero no son genes que hemos recibido, que no están en nuestras células eucariotas. Tenemos nuestros 25.000 genes humanos y 600.000 genes no humanos en el intestino. Y dentro de un catálogo que entonces era de 3 millones de genes, hay 300.000 genes que son comunes a la mayoría de las personas. Ahora en agosto sale otro Nature, precisamente, en el que se han juntado los datos del estudio europeo, porque estos son datos de europeos, con un estudio similar hecho en China y otro en Estados Unidos, del Human Microbiome Project. El catálogo ahora es de 10 millones de genes. Hay 10 millones de genes distintos en la microbiota intestinal humana, que incluyen estos desconocidos, que incluyen levaduras, incluyen virus, y hay 300.000 que son comunes. O sea, esto sigue siendo lo mismo. Hay unos 600.000 como media en cada individuo y hay 300.000 comunes, es decir, ya sean chinos, norteamericanos o europeos. Es decir, que este es un dato importante. Hay una serie de funciones allí que todos tenemos. Y otro aspecto que fue importante también fue cuando se analizan muestras de un individuo, se ven una serie de bacterias que es la que tiene ese individuo, más unas levaduras, más unos virus, y cuando coges la muestra de otro individuo, a lo mejor no hay ninguna especie en común, son especies completamente distintas. Y otro individuo tiene, y entonces ¿cómo comparas? ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué media haces? ¿Qué te student? ¿Cómo puedes saber qué pasa? Pues lo que se hace es un análisis de componentes principales, que es un sistema en el que las cosas parecidas se asocian, aunque no sean las mismas, y se mira su abundancia y se mira su distancia filogenética. Por ejemplo, los estreptococcus están muy cerca de los lactobacilos, pero están muy lejos de los bacteroides, y entonces tienes unas ideas de comparación. Y esto lo hacen sistemas bioinformáticos, con lo cual al final en un campo así de componentes principales, los puntos van cayendo según su proximidad. Y estas son las muestras de heces de un japonés y estas son las muestras de heces de un español. Aquí las muestras de heces de un español, aquí están las de un japonés, aquí están las de un francés. Y al hacer este análisis de componentes principales, se ve que se agruparon, en este caso eran 33 individuos, se agruparon alrededor de 3 zonas. Es decir, que eran estas 3 zonas en las que se agrupaban, aquí hay un italiano y aquí hay un italiano. No iba un poquito por la dieta que uno esperaría, la dieta que tiene Italia, pues, o Japón está aquí y está allí, ¿no? O Dinamarca está en todos los sitios. Es decir, que... Y entonces se detectó que en la estructura global hay como modelos ecológicos con bacterias que se entienden entre ellas. Las bacterias tienen su propia jerarquía social, sus propias interacciones. Se hizo el estudio también entonces en 85 individuos daneses en este caso, y también aparecieron estos 3 esquemas, y estos son norteamericanos, todos 154 individuos, y también aparecen estos 3 esquemas. Hay un modelo que está dominado por bacteroides, se llama el enterotipo 1, hay otro modelo que está dominado por Prebotella, que es el enterotipo 2, y hay otro modelo que está por Blautia o por enterococo, que es el enterotipo 3, ¿no? Y fíjense que el Prebotella es el menos abundante en poblaciones norteamericanas y en poblaciones europeas. Y bueno, y el aspecto aquí que también les comentaba es que lo que se ve es que dentro de cada enterotipo se detectan correlaciones negativas o positivas entre los distintos géneros, bacterias que se llevan bien y que se llevan mal,
¿Qué quiere decir? Cuando un individuo tiene muchos de estos clostridiales, también tiene muchos bacteroides, pero tiene poco geobacter, porque está... Y otro individuo que a lo mejor tiene menos bacteroides y menos clostridiales, tiene más geobacter. O sea que... Y esto también llevó teníamos un poquito la idea de que qué bacterias hay dentro, las que han caído, las que están, bueno, mira, las que tocan. No, o sea, están las que quieren estar y de modo que les va bien y de modo como, o sea, que no lo controlamos mucho menos de lo que nos parece, por lo menos a un nivel global. Y poco después, unos norteamericanos que tenían datos nutricionales, ellos encontraron solamente en un grupo de 100 individuos 2 enterotipos, que era el bacteroides, el uno, que era el bacteroides, y el enterotipo Tripotella, y observaron esto que es importante, que el enterotipo Tripotella sí que se relacionaba mucho con lo que se comía. Tenía correlación positiva. Los del enterotipo Tripotella que más fibra tomaban, pues se notaba, les subía más a la prebotella y a algunos canales. En cambio, los que tomaban más grasa les subía menos. Había correlaciones positivas y negativas con el enterotipo. Y en cambio el enterotipo bacteroides no. El enterotipo bacteroides parecía más independiente de lo que comían estos individuos. Y ahora veremos que hay algunos datos que hacen pensar que estos son los individuos que comen menos fibra y que tienen una flora que depende más de la pared intestinal, de las células que se escaman, o sea que da igual lo que comas, porque estas bacterias están viviendo de la pared intestinal, porque son individuos que comen poca fibra. Y esto hay algunos datos más, y este es un ejemplo, es un paper que se ha publicado ahora a principio de año en Nature, en que cogen unos voluntarios y se les va a poner a los mismos voluntarios unos días con una dieta completamente vegetariana o unos días con una dieta completamente animal. Y esto es la cantidad de fibra que toman, que fijaros que toman bastante fibra ya, porque toman casi 10 gramos por 1000 calorías, es decir, que toman 20 gramos de fibra. Es una dieta altamente recomendada. En España está por encima de lo que tomamos en España. Cuando hacen la dieta vegetal sube muchísimo, están 25 gramos de fibra por 1000 calorías, son casi 50 gramos de fibra al día. Y en cambio, cuando hacen la dieta animal, desaparece, la fibra se va a cero. Aquí dejan de tomar fibra. Y fíjense ustedes que en estos individuos, esto es la diversidad que hay con respecto a la primera muestra, lo que se llama la beta diversidad, que es con respecto a cuánto se diferencian las demás muestras. Subir la fibra de una abundancia ya alta a más abundancia no cambia muchísimo, y en cambio sí que cambia muchísimo cuando desaparece la fibra. Cuando desaparece la fibra cambia completamente la flora. Y es interesante cómo cambia porque nos ayuda un poquito a entender estas cosas que decíamos al principio. Lo ponen de un modo muy complejo, pero te dan mucha información en una sola figura. Esto es las veces logarítmicamente que sube o baja un grupo de bacterias en la dieta vegetariana. Y en el axis vertical son las veces que sube o baja, también logarítmicamente, durante la dieta animal sin fibra. O sea, por ejemplo, el grupo 28, cuando estaban en la dieta animal, quiere decir que se multiplicó por 1000 la abundancia de estas bacterias, que son las bacterias que están aquí. La abundancia de estas bacterias se multiplicó por 1000. Y en cambio, en la dieta vegetariana se disminuyó por 100, 200, 100 sería aquí, por 10, 20, la abundancia de estas bacterias. ¿Y cuáles son estas bacterias? Pues estas bacterias, una es la Bilophila boatzorthia, productora de sulfídrico. Es una bacteria que degrada sulfídrico. Los Clostridium bolte son también bacterias putrefactivas. ¿Cuál es el grupo? El grupo 26, que también cambia, tiene los alistipes, son también bacterias putrefactoras. Y el Odirobacter también es otra bacteria putrefactora. Son las bacterias que degradan proteínas, son las que crecen cuando no se come fibra. Y al revés, cuando se come fibra, estas bacterias, que es el punto verde, estas bacterias disminuyen. Por tanto, o sea que aquí ya sí que la estructura global probablemente no depende de la dieta, sino depende de cómo se ha establecido un ecosistema dentro del intestino, pero la dieta sí que influye en movimientos diarios y en cambios, a lo mejor, de la abundancia de algunas de estas bacterias, lo cual es un dato importante porque los médicos es una de las cosas que tenemos para amor. Y entonces un ejemplo de qué importancia tienen esto los bacteroides. Antes hemos dicho que 600.000 genes era la media
porque cuando hablamos de estos genes, aquí tenemos en cuenta todos los microorganismos que viven en un intestino, los virus también, y tenemos en cuenta los protozoos, y tenemos en cuenta las levaduras. Estos son individuos, y esto es cuántos individuos tienen 600.000 genes, y se ve que es una curva bimodal. Hay muchos individuos que sí que tienen 600.000 genes o más, aunque la media sea 600.000, hay muchos que están por encima en diversidad. Y en cambio hay otros individuos que tienen menos diversidad. Estos individuos tienen una microbiota menos diversa porque tienen menos de 400.000 o alrededor de 400.000 genes. Y si se fijan, casi todos estos individuos que tienen poca diversidad son del enterotipo Bacteroides. O sea, son del enterotipo Bacteroides. En cambio, el enterotipo Ruminococcus y el Prevotella, del Prevotella hay pocos individuos en Europa, y hay muchos individuos en África y hay muchos individuos en Sudamérica. Nosotros tenemos menos, pero estos tienen más diversidad de bacterias. ¿Y qué importa tener baja diversidad? Este también es un trabajo que se publicó el verano pasado y a mí me parece que es muy interesante porque son individuos aparentemente sanos, pero los de low gene counts, poca diversidad, que eran 68 individuos comparados a los de high gene counts, tienen muchas diferencias estadísticas en parámetros metabólicos. La cantidad de grasa que acumulan en el cuerpo, medida por un DEXA, por escáner. Por escáner puedes saber la masa magra de la masa, los niveles de insulina y el índice OMA, que es el índice de resistencia a la insulina. O sea, estos individuos tienen mayor tendencia a la diabetes tipo 2, tienen discretamente más altos los triglicéridos, fíjense, pero es muy significativo. Son modificaciones muy pequeñas, están más inflamados, más leucocitos circulantes, la proteína C reactiva algo más alta, la leptina más alta, la leptina es la hormona de la saciedad. Estos individuos tienen resistencia a la leptina, sube la leptina, pero siguen teniendo ganas de comer y acumulan más grasa. Los que tienen más leptina, que deberían comer menos, son los que están acumulando más grasa. Es decir, que haber perdido la diversidad tiene una serie repercute en parámetros metabólicos de estos individuos. Este es un paper que ha tenido mucho impacto porque nos está ayudando a entender, bueno, ¿y qué pasa con todas estas, con aquella barra amarilla de bacterias desconocidas? Pues esto va a salir publicado ahora en julio y bueno, rápidamente, pero me ha parecido muy interesante. ¿Qué ha pasado? Esto serían muestras de individuos distintos, en este caso son 400 europeos, y esto es el nivel de abundancia que hay de un gen. Cada raya sería un gen, pero se mira todos los genes que están en la misma abundancia, pues este es el individuo 1, este es el individuo 2, este es el individuo 3, y hay genes, claro, los genes no están sueltos, están en bacterias, están en levaduras, entonces cuando tú miras la coabundancia de genes, puedes detectar grupos de genes, aunque en la base de datos no sepas qué son esos genes. Pero por este sistema se detectaron grupos de genes que sí podemos identificar en las bases de datos y lo que es más interesante es que se detectan 7.000 y pico grupos de genes, de los cuales muchos son bacterias o levaduras, son microorganismos que tienen muchos genes y de los cuales 518 representan especies que no están en las bases de datos. Estos son datos que se van a publicar ahora, no son datos antiguos. O sea, de todos estos genes que no podíamos saber qué eran, por lo menos sí que detectamos que hay 500 grupos de genes que van juntos, que por lo tanto están en el mismo individuo, que son bacterias que no salen en las bases de datos biológicas de bacterias por ahora desconocidas. Y hay otros genes que son más pequeñitos y que probablemente son plásmidos. Y esto también es un ejemplo que a mí me parece interesante. Esto serían Esto sería una de estas metagenomic especies desconocidas, que tiene de 700 genes o más, y esto, cada columna vertical sería un individuo. Y se ve que hay muchos individuos que no lo tienen, y otros individuos que sí que tienen esta bacteria, pongamos que es una bacteria. Y esta roja es una metagenomic unit, y las metagenomic units las llamamos a las pequeñitas. Estas se les llama metagenomic, las que pueden ser virus o plásmidos. Y fíjense, esta metagenomic unit, que es la 2350, no está en los individuos que no tienen estas bacterias, solamente está cuando está esta bacteria. Por lo tanto, hemos entendido que esto es un plásmido. No sabemos lo que es,
pero esto es una bacteria que solamente está en algunos individuos y esto es un plásmido que solamente está en los individuos que tienen esta bacteria, además con abundancias distintas. Y son individuos que los tienen muy abundantes y estos los tienen menos abundantes. Es decir, que esto nos está abriendo ventanas para, además, entender un poco mejor todo ese mundo desconocido. Y este mundo desconocido se ve que, bueno, aquí cuando se agrupan también los 400 individuos, se ve que todos los individuos con la enfermedad de Crohn están aquí acumulados al final. Son los individuos que tienen menos metagenomics especies y sobre todo han perdido metagenomics especies desconocidas. Bueno, no creo entender mucho. O sea que esto encaja con lo que decíamos al principio. Fíjense, hay bacterias desconocidas porque no son cultivables y estas son las bacterias que están desapareciendo en la enfermedad de Crohn, aunque no sabemos cómo se llaman, menos en la colitis ulcerosa y menos en el síndrome metabólico. Es decir, que probablemente vamos a tener informaciones que hasta ahora no teníamos a base de hacer estos estudios. Bueno, de los estudios del microbioma humano tenemos que aprender a manejar este órgano que tenemos dentro del cuerpo, dentro del intestino, con dietas, con prebióticos, con probióticos. Habrá que desarrollar nuevas estrategias para seleccionar bacterias con propiedades favorables. Hoy por hoy la idea que está progresando es que tenemos que explotar más los probióticos, que aunque se propusieron hace más de 100 años, no se les ha hecho caso hasta hace 10 o 12 años, que la FAO y la OMS pusieron en marcha un grupo de trabajo y que hizo una definición. Y no es una quimera. Cuando damos un probiótico, este es un experimento que me parece también interesante. Estos son individuos que tienen una ileostomía y por tanto por el efluente de la ileostomía puedes ver la composición y cada color sería lo que sale por la ileostomía. Me parece que era un grupo de 7 individuos y cada color sería un tipo de bacterias. El intestino delgado no está muy poblado porque como tiene un movimiento constante, tiene una flora muy variable. Cuando a estos individuos se les da un lactobacilo, se probaron 3 especies distintas, que sería esto gris en el tiempo cero, tiene un gran impacto en la microbiota del intestino delgado, porque se dan 10 elevado a 9 células, que es lo que tiene, por ejemplo, un yogur, y fíjense ustedes que hasta 24 horas después se detectan estos lactobacilos, y se detectan en una proporción importante en el delgado. El delgado no está tan poblado como el colon, es decir, que hay un tránsito, como el vaciamiento gástrico no es inmediato, sino que es cíclico, va haciendo poco a poco, pues estos lactobacilos hasta 24 horas se reconocen. Es decir, que no es raro que dar un probiótico tenga un efecto, y no solamente por este experimento, sino sobre todo porque se han hecho ya muchos estudios clínicos, y esto es un metaanálisis de los que en teoría no se deberían hacer, que es unos individuos en Canadá que han cogido todos los ensayos con humanos que ellos encontraron, con 10.000 pacientes, y hacen un metaanálisis para comparar con el placebo los efectos de estudios que dan para la diarrea del viajero, pouchitis, la enterocolitis neutralizante, la diarrea infecciosa, el intestino funcional, diarrea de antibióticos, y además cada uno a lo mejor es un probiótico distinto y hay muchos que no funcionan. Pero hacen todo este metaanálisis para decir, globalmente está siempre mejor el lado del probiótico. Aunque efectivamente pues, esta bacteria no sirve para esto, porque en este análisis, pero globalmente haber dado estas bacterias hace un efecto positivo. Entonces, bueno, para los probióticos vale la pena consultar las guías. Una de ellas es la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, que tiene la ventaja de que se descarga gratis el PDF y que está en distintos idiomas. Y ahí lo que se ha intentado es tabular para cada indicación qué especie concreta tiene un efecto, a qué dosis, en base a qué referencias y qué nivel de evidencia se le concede por si hay un metaanálisis, ya se ha hecho un metaanálisis de distintos ensayos controlados. Y son tablas muy largas, y hay una tabla para indicaciones pediátricas y otra tabla para indicaciones en adultos. Y por último, otra cosa que creo que les puede interesar es que este año, el 29 de mayo, hace 10 días escasamente, la Organización Mundial de Gastroenterología dedica todo el año, a partir de ahora hasta el 29 de año que viene, a los microbios del intestino, el gut microbes, la microbiota intestinal, de esa importancia que tiene en la salud, sobre todo para los médicos, porque los médicos vamos a tener que ser los expertos que mejoren la microbiota, que optimicen estas funciones de microbiota a medida que vayamos aprendiendo.
Y para eso se ha hecho un manual práctico, que es un libro que está en PDF, es un libro de unas 100 páginas, no es muy grande, se puede descargar gratuitamente. Tiene 18 capítulos cortos, son 10 capítulos de 2 o 3 páginas. Se habla de dieta y microbiota, antibióticos y microbiota, los riesgos de los antibióticos, que no hemos hablado, pero qué son los probióticos, qué son los prebióticos. Se habla de qué son las bacterias, se explica un poquito todos los conceptos. Bueno, la verdad es que han participado unos 30 autores de todo el mundo y gente muy prestigiosa en este área, y yo lo aconsejo porque muchas de las cosas que se han hablado aquí hoy salen en este manual práctico sobre la microbiota intestinal. Es decir, que como conclusión, la microbiota es un órgano más del tracto digestivo, además del hígado y del páncreas, tenemos la microbiota, y el médico será el experto que cuide de sus funciones. Dieta, probióticos y prebióticos son los instrumentos principales para cuidar de la microbiota. Los antibióticos son los riesgos, de esto no hemos hablado, pero en general puede afirmarse que los probióticos son útiles para mejorar la salud digestiva. El Saccharomyces boulardii es el probiótico que lleva más años estudiado en cuanto a eficacia y seguridad, porque lleva muchos años en el mercado y hay muchos estudios y hay metaanálisis. Y a la hora de recomendar o prescribir un probiótico es necesario escoger el producto y dosis adecuada para cada indicación específica cuando se va a hacer. Bueno, muchísimas gracias por la atención.